buenas tardes. Somos el grupo número 12 del paralelo 8 de Física 1. Vamos a grabar el trabajo autónomo número 3. Mi nombre es Belén Vázquez. Mi nombre es Javier Torres. Y mi nombre es Roberto García. Bueno, vamos a iniciar con el primer problema. Nos dice que un objeto esférico que pesa 2.5 newtons, nos está dando el peso, no la masa, 2.5 newtons, está restringido a moverse por un alambre semicircular situado en un plano vertical, según se le indica en la figura. Esta es la figura de aquí. El resorte tiene una longitud de 20 centímetros y una constante K 50 newtons sobre metro. Ya copiamos los valores que nos dan. Bueno, asumiendo que el rozamiento es despreciable, si se suelta un objeto partiendo del reposo en la posición A, determinar la velocidad en la posición B. En la posición A, la velocidad en la posición B. Lo que podemos ver aquí es que el sistema es totalmente conservativo, entonces sabemos que la energía del punto A va a ser igual a la energía del punto B. Tenemos que analizar qué tenemos en el punto A y qué tenemos en el punto B. En el punto A tenemos la gravitacional y la del resorte, tenemos mg de h, pero la altura tiene que ser con respecto a un medio de k por xa, o sea tenemos que sacar lo que se recoge el resorte, o sea la distancia del resorte en el punto A va a ser igual a mg de h, la altura en el punto B, con más un medio, porque aquí ya hay velocidad, más un medio de la masa por la velocidad de B, que es lo que nos piden, más un medio de k por xb. Entonces tenemos que sacar eso con respecto a A, con respecto a y luego con respecto a B, con respecto a B. ¿Cómo sacamos la altura en el punto A? Es fácil, sabemos que aquí está la altura, que va a ser de aquí hasta aquí, hay 30 centímetros, lo transformamos a metros, tenemos 0.3 metros, y acá arriba nos dicen que el radio de este semicírculo es 30 centímetros también, entonces tenemos 0.3 metros más. Entonces sabemos que la altura en A va a ser igual a 0.6. Tenemos que mg es el peso, lo que nos da ya 2.5, entonces ponemos directamente 2.5 por 0.6, que era la altura de A. Ahora, ¿cómo sacamos xa? Sabemos que k nos la da el problema, que es 50, pero nos dice que el resorte mismo tiene 0.2 normal, cuando no se estira ni nada, de longitud, pero sabemos que xa es una c menos la longitud. Entonces, ¿cómo sacamos la c? Sacando Pitágoras. Sabemos que el resorte va hasta a este punto, que aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Ya tenemos que la altura total es 0.6. Tenemos que de aquí hasta donde está hay 30 centímetros también, que es 0.3. Sacamos por Pitágoras y nos va a dar 0.67. Este 0.67 lo vamos a restar del 0.2, que era nuestra longitud, y tenemos xa, que nos va a dar 0.47 al cuadrado. Ahora vamos con respecto a B. Con respecto a B tenemos el peso, la altura en B, ya solamente aquí lo que nos señala el problema, nos dice que hay 30 centímetros, entonces 0.3 metros. Más un medio de la masa. Ok, ¿cómo vamos a sacar la masa? Nos dan el peso. Sabemos que el peso, pongamos que W va a ser igual a M por G. Nos piden la masa, solo despejamos que M va a ser igual a W sobre G, que es 2.5, como podemos ver aquí, 2.5 sobre 9.8 nos va a dar 0.25. Entonces tenemos la masa, la velocidad, que es lo que nos piden respecto a B, más un medio de K, que nos da 50. Y ahora, ¿cómo sacamos este XB? Ya, este XB lo sacamos de aquí, nos da 0.3 menos los 0.2 del alambre que se alarga, que vale la deformación, 0.1. 0.1 reemplazamos aquí el cuadrado, despejamos B, ya saben, resolvemos esta parte, pasamos a restar lo que hay que pasar a restar, pasamos a dividir, sacamos raíz cuadrada y nos va a quedar que la velocidad es 6.94 en ese punto. Gracias. Bueno, vamos a realizar el segundo problema de esta guía. A un bloque de masa de 10 kilogramos se le aplica una fuerza de tal manera que experimenta una aceleración dada por esta ecuación, donde la masa está en metros sobre segundos cuadrados, donde la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado y x está en metros, tal que
X va a ser mayor a 0, eso tenemos que tomarle bastante ojo. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es el 0.20 determinar. La fuerza en función de la posición, el de la posición en X sub 0 en la cual el bloque no experimenta aceleración alguna, el literal B, y el literal C es el trabajo realizado por la fuerza F desde X sub 0 hasta una posición de X1 en 2 metros. Bueno, vamos a empezar con el literal A. Nos piden la fuerza en función de la posición. Entonces tenemos la aceleración, sacamos el diagrama de cuerpo libre normal, tiene el peso, tiene la fuerza que se le aplica y la fuerza cinética que se lo pone. Sacamos la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración porque se está moviendo. Tenemos que la fuerza menos la fuerza cinética, porque nosotros vamos a ver que para arriba es positivo y para la derecha también. Bueno, continuamos. Nuestro sistema de referencia nos indica que la fuerza cinética entonces va a ser negativa, entonces la fuerza menos la fuerza cinética va a ser igual a la masa por la aceleración. Despejamos fuerza, que es lo que nos piden, va a ser igual a la masa por la aceleración más la fuerza cinética. ¿Qué es la fuerza cinética? Sacamos el diagrama del cuerpo, la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que es igual a la normal es igual al peso. Sabemos que la fuerza cinética es la μ sub k, que nos dicen que es igual a 0.20, perdón, por el peso que ya nos dan. Entonces, continuamos a reemplazar los datos. Tenemos la masa, que es 10 kilogramos, la aceleración que está dada por la ecuación, más el coeficiente que nos da también 0.20 y lo que yo dije que era el peso, que es 98. ¿Por qué? Porque 9.8 por los 10 va a dar 98. ¿Qué más? Sacamos que la fuerza, entonces nos queda toda la ecuación con respecto a esto. Por si acaso, 10 por 1.26 nos va a dar 19.6 y la multiplicación de estas dos nos va a dar 19.6. Pero aquí es negativo y aquí es positivo, entonces se va y solo te va a quedar esto por los 10. 22.5 y 10 por X. Literal 10 resuelto. Vamos al literal B. El literal B es la posición de X sub 0 en la cual el bloque no experimenta aceleración alguna. Entonces nos dice que la aceleración es igual a 0. Nos daban la ecuación de la aceleración. Entonces tenemos que la ecuación de la aceleración la igualamos a 0 y solo tenemos que despejar X. Pueden hacerlo por fórmula general o en el caso que tengan la calculadora, le meten los valores en la calculadora y nos van a dar dos valores. Cuando despejen X van a ser X igual a 0.74 y X2 va a ser igual a menos 1.18. ¿Cuál escogemos? No, ese ahí no se escoge. ¿Por qué? Porque aquí dice, ojo, que nos dicen que todos los X tienen que ser mayores a 0. Entonces escogemos el positivo. Ya tenemos X1. Y ahora nos dice el trabajo realizado por la fuerza desde X sub 0 o X1, que es el que acabamos de sacar, hasta la posición de X final, que es el 2. Entonces sacamos, nos dicen el trabajo realizado. Sabemos que el trabajo realizado también es la integral de la fuerza con respecto a X por dx. Entonces nosotros tenemos que la fuerza nos dio todo esto con respecto a X, la integral de el X sub 1 que habíamos sacado hasta 2 de todo lo que tenemos. Sacamos la integral integrando esto por partes porque es una suma, nos va a quedar esto de aquí y lo reemplazamos de 2 a 0.74. Entonces metemos el 2 primero y lo restamos de lo otro. Sacamos que el trabajo nos va a quedar 74.22 joules. Muchas gracias. Ahora vamos a resolver el problema 3. El problema 3 dice, una partícula de 4 kilos se desplaza a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo según la siguiente ecuación, que es X igual a T más 2T al cubo, en donde X se mide en metros y T en segundos. Determinar en función del tiempo A su energía cinética, B la fuerza que actuó sobre ella y su aceleración, C la potencia de la fuerza y D determinar el trabajo realizado sobre la partícula en el intervalo de 0 a 2 segundos. Bueno, en el literal nos pide la energía cinética. Tenemos que nos dan la ecuación del desplazamiento. Entonces, si derivamos esta ecuación, nos resulta que tenemos la velocidad, que es lo que necesitamos en la energía cinética.
Entonces derivamos nuestra ecuación con respecto al tiempo y tenemos que es 1 más 6t al cuadrado. Tenemos la ecuación de la energía cinética, que es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es igual, en este caso la masa es 4, entonces 4 dividido por 2 es 2 por la velocidad al cuadrado en este caso. Entonces tenemos que la energía cinética es igual a 2 por 1 más 6t al cuadrado, todo elevado al cuadrado. En el integral B nos pide la fuerza que actúa sobre ella y su aceleración. Tenemos que la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje X, es igual a la masa por la aceleración. Tenemos la masa, pero nos falta la aceleración. Pero en este caso, como ya tenemos derivado con la velocidad y la derivada de la velocidad es aceleración, derivamos de nuevo esta ecuación con respecto al tiempo. Entonces tenemos que la aceleración es igual a 12t por la masa, que sería 4, entonces 4 por 12t es igual a 48t. La fuerza. Para el literal C, que nos pide la potencia de esta misma fuerza, recordamos que potencia es igual al trabajo sobre un intervalo de tiempo. Y este trabajo es lo mismo que decir fuerza por un desplazamiento. Entonces, esto, desplazamiento sobre el tiempo, es igual que decir a la velocidad. Entonces, en sí es fuerza por velocidad. Tenemos la fuerza, que es 48t, por la velocidad, que ya lo tenemos acá expresado. Entonces, aquí ya queda expresado que es potencia. En el integral D, determinar el trabajo realizado sobre la partícula en el intervalo de 0 a 2 segundos. Tenemos que el trabajo es lo mismo que la integral de la potencia. En este caso, un intervalo de 0 a 2. Entonces, tenemos que la potencia es esto con respecto de t de 0 a 2. Entonces, integramos y tenemos que 24t al cuadrado de 0 a 2 más 72t a la cuarta de 0 a 2. Entonces reemplazamos, este lado de 0 en 0, de un 0, y queda que 24 por 2 al cuadrado más 72 por 2 a la cuarta es igual a 1248 joules. Gracias. Ahora vamos a explicar el problema 4, que dice: considerando el siguiente gráfico de energía en función de posición, la energía en joules y la posición en metros, literal A, determinar la función de la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica total en función de la posición. Ya, entonces tenemos que, como son una recta, la fórmula debería ser la energía cinética es la pendiente de la recta por x, que es la posición, más el intercepto. Entonces sacamos la pendiente, que sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que quedaría 12 menos 22 sobre 2. Y esto nos da menos 5. De ahí el intercepto ya lo tenemos aquí, directo, es 22. Entonces la fórmula de energía cinética respecto a la posición es 22 menos 5x. Lo mismo hacemos con la energía potencial. Reemplazamos en la fórmula los valores de la gráfica, nos queda que 12 menos 2 sobre 2 es igual a 5, y esa es la pendiente. El intercepto también está aquí. Pero lo que pasa aquí es que tenemos que es una recta inclinada aquí y después es constante. Entonces la fórmula quedaría por partes: 2 más 5x cuando x está entre 0 y 2, y cuando es mayor que 2 y menor que 4.4, que después voy a explicar por qué el 4.4, es una constante que sería 12. Y nosotros sabemos que la energía mecánica total es la suma de las dos energías, entonces hacemos como solo sumamos las dos fórmulas de energía potencial y energía cinética. Entonces, al sumar las ecuaciones, tenemos que el 5 más 5x y el menos 5x, porque son pendientes opuestas, se van y nos queda una constante. Por lo tanto, la constante quedaría entre el intervalo 0 y 2, y el resultante de acá quedaría entre 2 y 4.4.
Ahora pasamos al literal B, que nos dice realizar el gráfico de la energía mecánica en función de X, que lo realizamos con las ecuaciones que conseguimos en el literal A. Entonces, como entre x0 y 2 es constante, el 24 es una línea horizontal hasta ese punto. Y en el siguiente intervalo tenemos 34 menos 5x, que al reemplazar 5x en 4.4 nos sale 10, que sería nuestra otra coordenada. Y trazamos la recta y ya tenemos nuestro gráfico de energía mecánica versus posición. El siguiente literal nos pregunta calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas desde x igual 0 a x igual 2. Como es constante la energía en este intervalo, podemos asumir que no hay fuerzas no conservativas, ya que no hay pérdida de energía, entonces no hay fuerzas no conservativas. Y en el literal D nos dice calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas ahora desde el intervalo 2 hasta cuando la energía cinética se reduzca a 0. Con la ecuación de la energía cinética la igualamos a 0 y despejamos x y nos queda que x es igual a 4.4. Entonces podemos también razonar que la energía que hay al inicio más las fuerzas no conservativas debería ser la energía que hay al final, es decir, la energía que hay en el punto que nos pidió. Entonces tenemos que 24 que es la energía inicial y 12 la energía final. Despejamos el trabajo de las fuerzas no conservativas y nos queda menos 12, que sería joules. Gracias.